De hecho, hoy es el tercer estudio sobre él, sobre este personaje que se ha convertido en lo personal alguien que a mí me ha demostrado muchísimo lo que es poder confiar en Dios. Ezequías es uno de los reyes que se convierte en alguien que después de 300 años, casi 300 años de no adorar a Dios, él retoma la adoración a Dios. Después de que destruyeron los templos, el templo de Dios, después de que destruyeron todo lo que tenía que ver con Dios, Ezequías se compromete delante de Dios a ser él el que reconstruya, a ser él el que empiece a restablecer el cómo adorar a Dios como Dios manda, celebrar a Dios como Dios pide que se celebre, honrar a Dios como Dios quiere ser honrado. Y entonces llega un punto donde quienes han oído los audios anteriores, todos los reyes entraban al poder y lo que hacían era fortalecer a su ejército. Este hombre lo que hace es todo lo contrario. Él no se centra en el ejército, se centra en la adoración a Dios. Y empieza a fortalecer a un pueblo adorador de Dios, creyente de Dios, confiado en Dios, que lo único que le interesaba era estar bien con Él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los demás, los países de alrededor comienzan a decir, oye, pues este hombre no se hace fuerte. Este hombre no se está llenando de ejércitos, ni de soldados, ni de nada. Entonces lo empiezan a ver como una presa fácil. Les doy un contexto histórico. Los pueblos de alrededor de Israel vean a Israel como con lástima, porque Israel era el único país, el único gobierno que no más creía en un Dios, que era el Dios de la Biblia. Mientras tenían dioses para todos, para la fertilización, para la tierra, para la lluvia, para el sol, para el agua, para todo tenían dioses. Decían, ay, pobrecitos, mira, nomás tienen uno, ¿no? Sin entender que era el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, ¿no? Entonces, en ese contexto, se acerca un personaje que es Sennacherib, y de verdad, créame que hoy vamos a disfrutar muchísimo de este estudio. Dice el versículo 32:1, después de estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que fue establecer el reino, la fiesta y todo lo demás para el templo, perdón. Después de estas cosas y de esta fidelidad, me encanta esa expresión. O sea, de hecho, vamos a buscar mucho siempre el hebreo, y habla de que esa fidelidad se refiere a esa verdad, ¿no? Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas. Si quieres, ya la tuya aquí ya está abierta. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Entonces este hombre llega con una intención clara, que era conquistar a Israel. Resulta que este amigo, famoso Sennacherib, ya había tenido en la historia por lo menos 8 conquistas de ciudades fortificadas. Es decir, él traía un currículum impresionante. Si vamos más adelante nos vamos a encontrar con cuando ya en la Biblia empieza a hablar de Carlomagno y demás y cómo conquistaban. Era impresionante. Pero este hombre ya había hecho 8 conquistas. Entonces para él era una práctica natural. Y con esa parte él había hecho túneles, fuentes de agua, unos jardines colgantes, castillos. Era un hombre bastante bien fortalecido. Dice el versículo 2, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de convertir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunieron mucho pueblo
y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Qué fue lo que pasó? Cortan las fuentes con la intención de que obviamente les carezca el agua a ellos, pero vean y pensaran que en Judá era una ciudad sin agua. Quienes vivimos en Los Cabos tenemos claro que es una ciudad sin agua, aparentemente no tiene valor. Ahora tenemos desaladoras y demás, pero bueno, en ese tiempo no existía eso. Versículo 5: después, con ánimo resuelto, que es algo que nos falta muchas veces a las personas, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar de las torres y otros muros fuera. Fortificó además a Miló en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Ahora sí ya. Después de dedicarse los primeros años a hacer cosas para Dios, ahora sí ve que tiene que pelear, y entonces empieza a hacer lo correcto. Se junta con los príncipes, crean una estrategia, deciden cortar el agua y empezar a hacer escudos y espadas. Versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Algo que siempre le he dicho a la gente: la importancia de un liderazgo bíblico tiene que ver con el hablar a la gente con el ejemplo y el corazón. No a la mente, no al engaño, no a la manipulación. Muchas veces aquí les he comentado que uno de los problemas, ¿cuál es les comento, el problema de la mentira? Es la verdad que lleva adentro. Ese es el gran problema. La mentira nunca va a funcionar si es descarada. Pero la verdad que lleva adentro es aquella que sirve para confundir. Y es aquella que debilita a las personas. Entonces, cuando nosotros no conocemos la verdad, Jesucristo dijo: la verdad los hará libres. Cuando uno viene a la palabra de Dios y empieza a darse cuenta cómo debe de actuar y cómo debe de manejar su vida, sin la virtud y la ventaja de decir: yo creo, yo pienso, a lo mejor, creo que empieza uno a cambiar su vida. Porque cuando estás en el yo creo, en el yo pienso, en la especulación, no sabes qué va a suceder. Pero cuando lo que estás haciendo lo haces porque Dios lo dice, cuando lo que haces lo haces porque Dios ya lo marcó, lo único que haces es voltear hacia el cielo y decir: entonces, si tú lo dices, así debe de ser. Pero si tú lo dices también, entonces tú conllevas la responsabilidad. Y eso es encantador. Porque entonces volteas y dices: yo estoy creyendo en ti, ¿no? Maricruz es abogada. Y el 99% de sus clientes es gente que no hace más que confiar en tu palabra. Y que dicen: pues yo voy con usted, abogado. Porque la que conoce la ley es usted, no yo. Bueno, así es con Dios. Con Dios es: Señor, yo no sé por qué dices que haga esto. Yo no sé por qué dices que perdone, que ame a mi enemigo, que no mate, yo no sé por qué lo dices. Quizá moralmente se puede entender, pero ¿cómo voy a perdonar a mis enemigos? Bueno, porque tú lo dices. Pero es que si vieras lo que me hizo, no importa. Entonces, yo creo que vas a tener que apoyarme ahí con los niños, porque hay mucho ruido. Y dice, versículo 7: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. En la vida cristiana tiene una característica: mientras tú veas a Dios más chico que tus problemas te van a avasallar. Del tamaño que es tu Dios, vas a ver el problema. Del tamaño que es tu Dios, vas a ver a tus enemigos. Y es increíble, porque este hombre lo que hace es eso. Le dice al pueblo: no, espérense. Sí es cierto que traen un montón y nos rebasan, pero ellos traen el brazo humano. Nosotros tenemos al Dios de la Biblia. Y
Y eso se convierte en una frase esperanzadora, en una frase completamente llena de tranquilidad, que si lo vemos desde una perspectiva correcta, qué importante es que el que se los dijo es el rey. Cuando el rey te lo dice, lo único que está sucediendo es que o el pueblo te cree o el pueblo no te cree. Y el pueblo se te puede rebelar y te puede decir no. Y llevaba tanto tiempo el pueblo viendo cómo este hombre adoraba a Dios, que dijeron, si tú lo dices te creemos. Algo que siempre va a ser base en la vida es, nosotros que somos padres, no vamos a poder engañar a nuestros hijos. Lo que nos han visto hacer es lo que van a imitar. Siempre. Es que me acuerdo que mi papá se enojaba con mi mamá y mi mamá le gritaba igual y se ponían los dos entonces yo hago lo mismo. Entonces cuando yo me peleo con mi esposo, me dice mi mamá, hija, es que no le contestes, pero si tú le contestabas a mi papá. Sí, pero es que no, el ejemplo siempre va a arrasar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que nuestro ejemplo tiene que ir de la mano de nuestros hechos, las cosas van a cambiar. Una frase que tenemos en el instituto era que en el caso de Dios, sus hechos eran la base de sus dichos. Es decir, si Dios ya había cumplido algo antes, lo va a cumplir ahora. Y esa es la base de Dios, que Dios no miente. Entonces leemos otra vez el 8, que me encanta. Dice, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, después de que el pueblo ya estaba con certeza, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Miren, aquí viene una serie de preguntas increíbles. Y qué afortunado soy de que estés aquí con nosotros, Maricruz, para ver el peso de cómo pregunta este hombre. Dice, versículo 10, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Y esa primera pregunta creo que es bien válida. Hoy, Maricruz, Mercedes, Vanessa, María, ¿en quién estamos confiando? Hoy, si el día de hoy, en la soledad, al ratito que llegues a tu cama, que ya nadie te esté distrayendo, que acabe tu día, pregúntate en quién confías. En el dinero que traes en tu bolsa, en tu trabajo, en tu talento, en la certeza de tu esposo, en la certeza de tu esposa. O sea, la pregunta es, ¿en quién confías? Y de verdad, la siguiente pregunta que tienes que hacerte es, ¿en qué confías y para qué? Es decir, si el día de hoy alguien que está en esta mesa muriera, ¿con qué certeza podría decir que se va al cielo? ¿Con qué certeza podría decirle a Dios, yo sé que yo voy a entrar al cielo porque tú me lo dijiste? ¿En quién confías para tu vida? ¿En quién confías para tu vida eterna? ¿En quién confías para que tu vida funcione? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en ti mismo? Cuidado. ¿Estás confiando en tu dinero? Cuidado. Si tú no estás confiando en Dios, de verdad, tenemos un problema. Y el problema lo tenemos cada uno. Y la pregunta viene de afuera. Es bien curioso porque la pregunta se la hace a alguien que no cree en Dios a gente que cree en Dios. Le pregunta, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? Es decir, si saben que vengo a conquistarlos, ¿en quién están confiando para que no suceda? Si saben que vengo de conquistar 8 países, 8 tierras, ¿quién les dice que no voy a hacer lo mismo? Y lo continúa. Continuación, versículo 11. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte. Ezequías es el rey que les dijo que Dios estaba con ellos. Con él estaba el brazo, con él estaba Jehová. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte,
a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Siempre va a haber alguien que te va a decir, no confíes. Hay una frase que no es bíblica, ustedes que no me conocen, ¿tienes frío? Ustedes que no me conocen, siempre trato de decirles frases que no están en la Biblia. Allá afuera dicen mucho, es que dice la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. No, pero así dicen. Pues, sí, así dicen. Muy común. Entonces, esos conceptos se empiezan a convertir en doctrina. Y esa doctrina se empieza a convertir en vila. En lo que me va guiando. Entonces dice, no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decirles, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Siempre va a haber alguien que te va a querer quitar tus convicciones, tu fe en Dios. Es que no confíes, mira que, es que de verdad yo te pregunto, si no tenemos a Dios, ¿a quién? Si no tenemos a Dios, no tenemos nada, no tenemos a nadie. Versículo 12. Primero se fue preguntándole al pueblo en quién confiaba, después va a desmeritar a Ezequías, sigue con Ezequías y les dice, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Contexto para quienes no han venido a los estudios anteriores. Cuando Ezequías toma el poder, Judá estaba completamente entregado a la idolatría, tanto que sacrificaban a niños y hacían sacrificios humanos. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Ezequías dijo, nada más, el Dios de la Biblia y el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, y empezó a establecer a través de lo que estaba escrito en las leyes de Moisés, a establecer Judá como Dios lo había pedido. Y bueno, se basó en la historia de David y de Salomón, que eran los reyes que le antecedían, bueno, por casi 200 años. Y una vez que establece eso, quita la idolatría, este hombre agarra y les dice, ¿no es este mismo el que les dijo que no tuvieran más dioses? Recordando, como decía hace ratito, que tomaban a Israel como, ay, pobrecito, nomás tienen un Dios, ¿no? Nosotros teniendo tantos. Entonces les dicen, oye, pero si Él les quitó la base de su fe, ¿cómo van a confiar en Él? Sí, lo que pasa es que Ezequías les demostró que lo que ellos creían no era verdadero y les habló del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque los seres humanos, Dios nos creó con una característica de sustitución. ¿A qué me refiero? Las personas dejamos de hacer algo a partir de hacer otra actividad. Ejemplo, un dicho que sí es muy, muy común, un clavo saca otro clavo. Es decir, mucha gente, es que yo quiero dejar de comer, bueno, entonces ¿qué hago? Bueno, pues empiezo a hacer, lo sustituyo por ejercicio, o lo sustituyo por alimentos con gluten o sin gluten, y empiezas a hacer características, pero no dejas de hacerlo, solamente lo sustituyes. Bueno, en la cuestión de idolatría, Ezequiel sustituyó a todos los dioses paganos por el Dios verdadero. Es decir, su parte espiritual no fue vaciada, sino más bien fue llevada al Dios verdadero. Entonces, y este hombre, ¿qué es lo que hace? Les dice, oye, pero ustedes estaban mejor antes, porque les quitó sus dioses y ellos les demuestran que no. Versículo 13 dice, no habéis sabido lo que yo, esto es bien interesante, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Punto número 1, les pregunta, ¿sí saben quién soy, no? Y que he destruido 8 países, ¿no? Y que los he conquistado y que ahora son esclavos míos. Bueno, ¿ya vieron eso? Sí.
voltea y lo primero que hace es, se va a la parte de que su ejército no pudo conmigo. Lo que sigue les dice, ¿pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Es decir, no pudieron ni militarmente, tampoco pudieron a través de sus dioses. Les explico esta parte, también es importante entenderla. En la antigüedad le llamaban guerras cósmicas las peleas que había entre un pueblo y otro pueblo por una sola razón, porque para ellos era una pelea del dios de los asirios contra el dios de los egipcios. Eso se llamaban guerras cósmicas. Entonces, ¿y cómo era la guerra? Muy sencillo. Llegaban los asirios, peleaban contra los egipcios, y si ganaban los egipcios llegaban a los lugares donde estaban todos los altares de los asirios, y todos los dioses no los destruían, los ponían en el piso, y a los dioses egipcios los ponían arriba. Entonces era un simbolismo de decir, mira, mi Dios le ganó a tus dioses, pero no los destruye, ahora ellos los adoran al mío. Y entonces, por eso se llaman guerras cósmicas, porque era la forma en que ellos combatían de hecho, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, fue muy criticado George Bush, hijo, porque en una declaración de prensa, inmediatamente, él dijo, porque Dios está con nosotros. Porque ellos también habían argumentado la guerra por una cuestión de fe. Entonces, bien increíble, porque quienes hemos estudiado un poquito la historia, decíamos, wow, o sea, Bush está convirtiendo esto en una guerra cósmica. Obviamente, en este caso no aplica porque no es así. Pero era increíble, porque estaba haciendo lo correcto, o sea, estaba diciendo, Dios nos va a dar la victoria porque nosotros tenemos la verdad. No voy a discutir política en este momento, no es mi punto, pero eso sonó bastante interesante y recibió críticas, todas las del mundo. Todas las críticas las recibió de una forma impresionante, porque decía, oye, espérame, esto es política, esto no es religión. Y él contestó, lo siento, todo es Dios. No voy a decir que eso fue un buen gobierno ni mal gobierno, simplemente estoy diciendo que su visión, su cosmovisión fue extraordinaria, ¿no? Que se remonta para ese entonces se remonta a casi 2.500 años, ¿no? Versículo 13 otra vez. Dice, ¿no habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? De entrada, hablando de guerras cósmicas, él no menciona a sus dioses. Él dice, yo y mis padres. Era bastante egocéntrico. ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Otra vez, no hay Dios ahí. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? Es terrible, ¿eh? Quiero hacer una pausa ahí y quiero que vayamos por favor a Daniel. El libro de Daniel es más adelante, porque resulta que alguien, adelante donde estábamos, alguien se comportó igualitito a él, igualitito. Reconstruyó Babilonia, hizo muchísimas cosas. Y aquí lo que más me interesa es, aquí es ¿Qué capítulo? Daniel 4. Aquí lo más valioso de todo esto es, ahorita estamos encontrando a un hombre que está enfrentando al pueblo de Dios.
O sea, no está peleando con un igual. Está peleando, está ofendiendo, está ofrendando al pueblo de Dios. Me recuerdo así dice mi hijo, me recuerdo. Cuando Goliat va a pelear contra David y ofende al pueblo de Israel, terrible, terrible. Bueno, aquí está hablando una persona atea, diciendo todo lo que he hecho lo he hecho yo, sus dioses no pudieron contra mí, ni contra mi padre, nosotros ganamos todas las batallas, todo, o sea, todo era centrado en, y lo peor de esto es que no estaba mintiendo. La historia demuestra que había vencido todo eso. No hemos llegado al final de él, pero quiero hacer un paréntesis para hablar de Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Nabucodonosor, rey. Ojo, el que está escribiendo y el que está narrando esto es Nabucodonosor. Él mismo está hablando de eso. Y van a ver una historia increíble. Es largo, pero siempre va a ser mejor leer palabra de Dios que hablar yo. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sean multiplicadas. La palabra paz en el lenguaje hebreo es desear la mayor prosperidad para tu vida. La palabra viene derivada del shalom. Que un hebreo te dijera shalom era lo mejor que te podía decir. Es decir, por ejemplo, si estabas embarazada, que Dios prospere tu vientre y tu nacimiento y tu hijo. O sea, era bendecirte basada en lo que te está pasando en ese momento. Que todo lo mejor te venga de Dios. Entonces, me encanta porque este hombre no era hebreo. Y escribe una carta diciendo shalom. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. ¿Quién sabe qué es sempiterno? ¿No? Que es para siempre. Sempiterno, que es para siempre, pero no a partir de ahí, sino que siempre ha existido. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y teniendo en cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Ojo, este Daniel, hago un paréntesis, este Daniel es hebreo. Y de todos los adivinos, lo trae a él y en él confía para declararle el sueño. Entonces le dice, versículo 9 otra vez, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido, o sea, Nabucodonosor, dice, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Es decir, de todos los que pasaron, se acabó quedando con él.
Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaban a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra de las bestias, las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Es decir, de ser un árbol frondoso, maravilloso, dice, en su sueño algo sucede a ese árbol y se convierte en nada. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, el Altísimo con mayúscula, que el Altísimo, o sea Dios, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Me encanta. Lo repito. 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Con qué propósito? Para que conozcan los vivientes que Dios, el Altísimo, gobierna el reino de los hombres. Mentira todos aquellos que creen, es que ahorita hay muchos asaltos, muchas drogas, muchas matanzas en el mundo y todo está horrible y tal pareciera que Dios nos abandonó, y tal pareciera que este mundo se gobierna solo. Y dice la Biblia que no, dice, gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Versículo 17. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Obviamente era el Dios de la Biblia. Él, como era politeísta, dijo eso. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey dijo: habla. Y dijo Belsasar: no se turben ni el sueño, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, o sea, aquí le está diciendo: Señor, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero pues como quisiera que lo que te voy a decir fuera para tus enemigos y no para ti. Pero él tenía que decir lo que Dios le había dicho. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban del cielo, tú mismo eres. O sea, todo ese árbol grandioso y de quien todos alimentaban y protegías y demás, eres tú. Oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con la atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, mi Señor. Era Dios el que fue. Versículo 5. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes.
y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que la da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. ¿Cuándo? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: Babilonia, en sus jardines, paseando, y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Lo acabamos de ver hace poquito, ¿no? Con la fuerza de mi poder. Yo solito, no ocupé a nadie, estaba diciendo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y qué dice? ¿Y para gloria de quién? De mi majestad. Igual que el otro hombre. Repito, porque no es cosa menor. El 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Lo que le dijo Daniel: pide perdón, arrepiéntete y puede ser que alcances misericordia, no lo hizo y se cumplió. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Está hablando Dios. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Las mismas palabras que le dijo Daniel son las mismas palabras que le dijo Dios. Ni una más, ni una menos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas, conectivo de contraste increíble, mas al fin del tiempo, los 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. No sé si algún día ustedes han hecho una oración así, pero qué cosa tan hermosa dirigirse hacia Dios. La repito: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Me encanta porque muchas veces lo que hacemos es pedirle cosas a Dios. Este hombre no hizo eso, él lo bendijo. Bendecir a Dios es decirle: Señor, te digo que te amo, nada más porque eres Dios, no por lo que me das. Y tú eres maravilloso y te alabo por quien eres, no por lo que haces. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Alabé, bendijo, alabó, glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes. Antes dijo: yo me la construí para mi majestuosidad. Dice: no, al que vive para siempre. Esos 7 tiempos seguramente se refiere a 7 años. Era un número que se manejaba. Cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en las habitaciones de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cuántas veces nos preguntamos y cuestionamos a Dios, no? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza, ¿qué pasó? Me fue añadido. ¿Cuántas veces nosotros no creemos? Sí, es que pecamos ante Dios, entonces ya no soy digno de esto. Y la Biblia nos demuestra que Dios es tan bueno, es tan bondadoso, es tan generoso, que cuando alguien se acerca a él arrepentido, contristado, humillado, Dios no solamente le devolvió a Nabucodonosor lo que le había dado antes, sino se lo multiplicó. Cuando a mí la gente me dice, no, es que ni yo me puedo perdonar, vean cómo acaba el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor aprendió 3 cosas. Y de repente nosotros creemos que para seguir a Dios hay que hacer 1000 cosas y unas locuras. Este hombre lo único que hizo fue glorificar a Dios, engrandecer a Dios. Entendió que sus obras eran verdaderas, sus caminos justos, y que él puede humillar al que es soberbio. Entender que sus obras son verdaderas no se refiere solamente a que son de verdad, sino que conllevan todo el bienestar que necesitamos las personas. Cuando uno se enamora, ve perfecta a su pareja, ¿no? Aunque esté chaparrito y prieto, lo ve, pero güero y de ojos azules, ¿no? Y las personas, cuando estamos enamoradas, de verdad lo único que nos importa es estar con la persona. Y no le vemos ningún defecto, le vemos solo virtudes. Fue lo que hizo Nabucodonosor, se enamoró de Dios. Dijo, ¿sabes qué? Te bendigo porque si eres bueno, porque tus obras son de verdad, porque tú lo que haces no lo haces para mi mal. Es decir, a Dios no lo mueve el interés. Cuando Dios bendice a sus hijos, no es porque quiera sacar algo de nosotros. Él no necesita nada de nadie. No necesita nada de nosotros. Él era antes de nosotros y ya tenía gloria. Y lo más interesante es que también aprendió que sus caminos son justos. Nosotros tenemos mal conceptualizada la justicia. La justicia la partimos de lo que yo quiero que me suceda y lo que a mí me conviene. Siempre le digo a la gente que Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Porque si nos diera lo que merecemos, no creo que nos vaya muy bien. Nos da lo que necesitamos, que su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. Y Él nos provee, y Él nos cuida. Entonces, me encanta lo que Nabucodonosor, cómo Nabucodonosor acabó resolviendo un asunto que tenía que ver con la soberbia, con el decir, pues yo soy Maricruz y yo me titulé porque pues la que fui a la escuela fui yo, no fui Dios, ¿no? Y la que sacaba los 10 era yo. Yo nunca vi Dios aquí, a ver, moviéndome la mano. O yo, Rubén, haciendo mis cosas. Y empezamos todas las personas a lograr, a sumar nuestros logros como si fuera el decir, de verdad, es que si yo no lo hubiera hecho, no se hubiera logrado. Y es penoso, y es vergonzoso, por una sola razón. Porque aunque no lo reconozcamos, Dios nos ayudó. Ese es el problema. Solo hay que reconocerlo, dice el Señor, ¿no? Pero de corazón, no de dientes para afuera. Me encanta lo que Nabucodonosor tiene un pico de arrogancia, tiene un pico de soberbia. Dios le da, a través de Daniel, le dice, mira, considéralo, retente, pide perdón, y Dios puede alcanzar su misericordia. ¿Qué es lo que sucede? Dice Nabucodonosor, no, gracias. No lo hace. Se cumple lo que Dios dice, pero Nabucodonosor vuelve en sí como el hijo pródigo
y Dios lo perdona. Y entonces ese Nabucodonosor soberbio y arrogante, que hablaba de sus jardines colgantes, de su Babilonia, acaba diciendo: tenemos un Dios justo, un Dios bueno y un Dios de verdad. Regresamos ahora al personaje anterior, 2 Crónicas 32, donde empezamos a darnos cuenta de que hay un paralelismo entre uno y el otro. Versículo 14, 2 Crónicas 32, 14 dice: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? Y la pregunta es: ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? ¿Cuántas veces no llegamos a tener tanto coraje que levantamos el puño ante el cielo y somos irreverentes y somos blasfemos ante Dios? Y es que ¿por qué me quitaste a mi padre? ¿Por qué me quitaste a mi madre? ¿Por qué me quitaste al novio? ¿Por qué me quitaste ese trabajo? ¿Por qué perdí esto? Pero en un tono de reclamo hacia Dios, en lugar de un tono de decir: bueno, confío en que tú estás al tanto de esto. Confío en que si yo me equivoqué y lo perdí, tú eres capaz de devolvérmelo si hago tu voluntad. O por qué no pensar que tú me lo quitaste de origen. Jamás hay que pelearse con Dios, y menos si no conoces al Dios de la Biblia. Si no venimos a su palabra, si no leemos la Biblia, si no conocemos su voluntad, jamás sabremos lo que Dios quiere de nosotros. Hay una regla en las leyes que dice que la ignorancia de la ley no te exime de la culpa. Bueno, el que las personas no conozcan lo que Dios quiere no les quita responsabilidad. ¿Cómo lo sabemos? Dios nos dotó de una conciencia que la Biblia dice que el día del juicio sacará nuestra conciencia, la sentará enfrente de nosotros y es la que nos acusará. Ella es la que dirá: sabías que estaba mal, ¿no? No lo habrás leído, pero en tu conciencia sabías que estaba mal, ¿no? Versículo 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías, o sea, su rey, ni os persuada de este modo. Es decir, no peleen, déjense vencer, déjense conquistar, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, y de la mano de mis padres, cuánto menos, que esto fue terrible. Había hablado de otros dioses, pero al llegar aquí al Dios de la Biblia, dice cuánto menos. O sea, haciendo inferior al Dios. Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Recordemos que antes los otros naciones eran de muchos dioses. Decían, si ahí eran varios, no pudieron, este es uno solito. Wow. Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra él diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico, era el idioma de ellos, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, y para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar su ciudad. Me encanta que dice: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles. ¿Por qué me llama la atención que diga judaico? Porque cuántas veces
con nuestros propios argumentos, la gente quiere quitarnos nuestra fe en Dios. Si tú vas a la iglesia y te pasa leyendo la Biblia y mira cómo te está yendo, ¿no? Pues tú que dices que Jehová es tu pastor, nada te faltará, y no te han pagado y no traes dinero y me estás pidiendo, y la gente empieza a usar la Biblia y empieza a usar lo que de Dios conocen de nosotros, y empiezan ellos a entonces... Sí, pero está bien, pero aquí no pega tanto, a lo mejor sí. Perdón, es que está bien rico el calor. Y de verdad, cuidado cuando lleguen al grado tal de querer debilitarnos con lo que sabemos de Dios. Oye, Mercedes, yo me acuerdo que tú te la pasabas en la iglesia y hablabas de Dios, y pues ve cómo te está yendo. Y ve a tu esposo, y ve a tus hijos, y ve cómo están las cosas. Y tú, Maricruz, que te la pasas hablando de Dios, y este caso era ganable y lo perdiste, y mira, tu carro acaban de chocar y perdiste tu carro, y de verdad empiezan a usar el mismo lenguaje de nosotros de la fe para debilitarnos. Versículo 19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres, es decir, de imágenes, ¿no? Y aquí terminamos leyendo esta parte. Dice, no me voy a profundizar mucho porque es tan tierno como lo dice la Biblia, tan hermoso, bueno, como acaba, ¿no? Pero cómo Dios resuelve esto que me fascina. Versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron. Oyeron las blasfemias, oyeron los ataques, oyeron todo. Lo primero que hicieron fue orar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo contrario. Empezamos a gritonear y a defender y a pegar y gritos, y me levantas la voz, te levanto la voz, y entonces esto no para, ¿no? Oraron por esto y clamaron al cielo. Oraron lo correcto y se dirigieron al lugar correcto, que era el cielo. Y Jehová, quienes han venido ustedes por primera vez, Jehová no tiene nada que ver con la secta de los testigos de Jehová. Ellos usan el nombre, pero Jehová es uno de los tantos nombres que tiene el Dios de la Biblia, porque pues es el nombre que Él tiene y es maravilloso. Entonces no lo llevamos al tema religioso, ¿no? Sino al tema de verdad, que es la Biblia. Versículo 21. Y Jehová envió un ángel, regresemos al 20, perdón, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron, y como resultado, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente. Ojo, un ángel. Manda un ángel. Aquel presumía sus ejércitos. Dios manda un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Ese gritón, ese macho, ese pesado, ese blasfemo, ese se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, con D minúscula, ahí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Ese es el Dios de la Biblia. Él les dijo, allá está el brazo de hombre, con nosotros está Dios. La historia nos cuenta que no lo dijo de dientes para afuera, lo creía, y Dios nos cree. No está Maricruz, Señor, te pido, y dice Dios, ay, viene otra vez Maricruz, siempre me promete lo mismo. Dios nos cree. Dios nos cree.
Vayamos como vayamos, Dios nos cree. Y Ezequías con todo su corazón dijo, de verdad, el brazo de Dios es mayor que él. Y no había más escena humillante que Dios mandó un ángel. Y le bastó un ángel para destruir a alguien que había conquistado 8 naciones. Dice el versículo 23, acaba el 22 diciendo, y les dio reposo por todos lados. Miren, cuando Dios pelea nuestras batallas, nos da reposo. Cuando nosotros peleamos nuestras batallas, hay miedo, hay inquietud, hay desesperanza, hay no entiendo por qué pasan esas cosas, hay insomnio, no hay sueño. Todo nos sale mal. ¿Cómo explico? Acabo este versículo y ahorita les explico algo. Versículo 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Él peleó las batallas y terminamos con esto. ¿Cómo explico lo que Dios pide de nosotros? Espero que hayan leído la historia de Jesús cuando resucita a Lázaro. No sé si la hayan escuchado. Bueno, yo explico de esta forma el cómo Dios obra a través de nuestra fe y a través de nuestro trabajo. Jesucristo va a resucitar a Lázaro y le dice a las personas que quiten la piedra. Quitan la piedra y entonces le pide a Lázaro que resucite. Y una vez estamos en el instituto cuando tomamos esa clase y yo le pregunté al maestro, el maestro nos preguntó, a ver, dice, vamos a hacer teología. ¿Por qué si Jesucristo iba a resucitar a Lázaro después de más de 4 días de muerto? Es importante explicar, hago un paréntesis aquí. Había una creencia judía, para los judíos, que una persona podía resucitar el 3er día. Por eso para Marta era importante que Jesús llegara antes de los 3 días. Por eso cuando llega Jesús le dice Marta, es que si hubieras llegado antes. Porque la tradición judía era, ya pasaron los 3 días. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasa hoy en día. Había mucha gente que podría tener un ataque de epilepsia y después reaccionar, ¿no? Por eso la ley a veces te pide que esté más tiempo. Bueno, entonces el maestro dice, bueno, porque si iba a hacer eso Cristo de resucitar a un muerto, que era así como que, o sea, increíble, milagro, ¿por qué no quitó la piedra con sus poderes y la hizo volar o la hizo polvo y pues que empezara el showtime, ¿no? Y la verdad es una buena pregunta y es una pregunta válida. Y pues ahí estamos divagando todos los alumnos y dijimos cuánta locura se nos ocurrió. Y el maestro dijo, miren, es más sencillo. Cristo le dijo a los hombres, quiten la piedra, que es lo posible que hagan ustedes, que yo haré lo imposible, resucitar a Lázaro. Y esa lógica de Dios, de verdad, hoy en día es bien común. No es ayúdate que yo te ayudaré. Es yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que las cosas funcionen. Y una vez que llego al límite, Señor, en tus manos están los resultados. Yo prefiero estar haciendo toda mi responsabilidad, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de trabajo, Dios es un Dios moral, Dios es un Dios que si a mí me pagan por trabajo tengo que cumplir las 8 horas, todo lo que pide Dios. Pero si al final, por yo no entender, porque hay decretos directos de Dios, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, punto, ya. O sea, hay cosas que son mandamientos claros. Ante las situaciones no claras, lo ideal es hacer todo lo que tengas que hacer de inicio, con un corazón, decirle a Dios, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero al final del camino, que se haga tu voluntad. Y eso hace que no nos frustremos, ni nos acomplejemos, ni nos traumemos, sino digamos, bueno, Señor, yo hice todo lo que tenía que haber hecho, todo. Al final tu respuesta fue no, gloria a Dios.
Y Dios nos bendice ahí, porque eso es un tema de humildad. Es un tema de sencillez. Entonces, yo acostumbro terminar el estudio con una oración. Me gustaría que oráramos. Si no tiene ningún problema. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra de una forma que el primero que aprende soy yo. Gracias por Nabucodonosor, por ese gran ejemplo, tanto negativo como positivo, como una forma de alejarnos de ti al ser orgullosos y soberbios, pero también que siempre nos da la oportunidad de reconciliarnos contigo. Y tú estás presto. Bendice a las personas que vinieron por primera vez hoy, Señor. Guárdanos del mal y que jamás se nos olvide que tú eres un Dios bueno. Por Cristo Jesús. Amén.